Comisión de Salud despacha con modificaciones nueva ley de donación de órganos. Asociación de Fiscales denuncia debilidad del sistema para prevenir femicidios. Padre de Camilo Catrillanca asistió a comisión que investiga muerte del comunero mapuche. Cámara publica informe de evaluación de la ley que norma acceso a la educación y salud sexual. Presentan proyecto que tipifica como delito el no pago de la pensión alimenticia. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, nos reunimos en este horario para revisar las informaciones más relevantes ocurridas durante las últimas horas acá en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que la Comisión de Salud despachó con modificaciones la nueva ley de donación de órganos. La instancia realizó cambios aparte del articulado propuesto por el Senado por considerarlo insuficiente, lo que postergaría el despacho de este proyecto desde el Parlamento para el mes de marzo próximo. Los antecedentes los recibimos a esta hora en el informe del periodista Patricio Varela. Adelante, Patricio. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Efectivamente, tal como tú lo señalas, la Comisión de Salud aprobó hoy el proyecto relacionado con la donación de órganos. En la oportunidad, el ministro de Salud se mostró muy conforme con el trámite que ahora será votado por la sala de la Cámara de Diputados. Bueno, estamos muy contentos porque desde el gobierno hemos impulsado con mucha fuerza este proyecto de ley de donación universal de órganos y hoy día ha concluido un trámite importante para que pase a la sala y esperamos ver prontamente promulgada esta ley que nos va a permitir, a partir de la certeza jurídica, poder tener una mayor cantidad de potenciales donantes. El proyecto que venía del Senado tuvo algunas modificaciones, entre ellas las que tienen que ver con la opinión de los convivientes de los potenciales donantes. Las personas que convivan con otra persona, de hecho, tengan esas personas ante la duda de si el posible donante no estaba inscrito en los registros y se le pregunta a un familiar, él o la conviviente puedan opinar y no que queden al margen de la decisión de los hijos, los padres, los hermanos, porque se entiende que si no hay cónyuge, pero hay una convivencia de hecho, también ahí tiene que haber una voz que decir y que poder opinar ante la duda razonable si va a haber o no donación de órganos. Por su parte, el diputado Jaime Belolio también propició algunas modificaciones que tienen que ver con los tiempos de recalificación de los donantes. Le introdujimos algunos cambios pequeños, entre ellos una indicación que postulé yo mismo, que es que aquellas personas que habían declarado que eran no donantes en la pasada ley, que son más de 4 millones, tengan un año para ratificar que son no donantes. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos de ellos ni siquiera les preguntaron y el registro civil en su momento llegó y los puso como no donantes. Y literalmente esa diferencia entre esa mayor cantidad de personas que puedan ser donantes es salvar vidas. Este trámite luego pasará al Senado para ver las modificaciones que se le introdujeron, para luego obviamente dar vida a muchos chilenos que lo necesitan. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Bueno, nosotros seguimos revisando las informaciones. Les contamos ahora que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género analizó las medidas que el Estado ha tomado frente a los 5 femicidios consumados en lo que ya va de este año. En la sesión, una representante de la Asociación de Fiscales dejó en evidencia la debilidad del sistema para prevenir este delito. Antes que termine el primer mes de 2019 ya hay 5 femicidios consumados y 5 intentos frustrados. Así lo señaló la fiscal Claudia Castro en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. La abogada, que además posee 13 años de experiencia en violencia intrafamiliar, dejó en evidencia la debilidad del sistema para prevenir este delito y proteger a las víctimas. De acuerdo a su experiencia como fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur, Carabineros no tiene herramientas para atender las denuncias, no hay seguimiento ni apoyo integral a las víctimas y las medidas cautelares no son efectivas. Los tribunales no lo entienden. La señora va todos los domingos a la misa, en la misma iglesia, y ahí está él, afuera. Habitualmente se encuentra. No, es que él tiene derecho, dice el tribunal, a pasar por donde él quiera. Entonces nos encontramos con que además el Poder Judicial no está especializado en violencia intrafamiliar, tampoco en delitos sexuales. Y pareciera que los femicidios se ven más como un homicidio que un tema propiamente tal de género. Y las causas se nos caen además porque
a veces son un poco garantistas respecto de este delito no es tan importante. La violencia intrafamiliar pareciera que no es tan importante. La fiscal señaló la necesidad de mejorar la coordinación en el Poder Judicial para poder seguir las causas de manera integral. También sugirió la necesidad de que Carabineros desarrolle una oficina especializada en violencia intrafamiliar y de un centro de apoyo integral para las víctimas que no solo acoja a la mujer, visibilizando los efectos de la violencia también en sus hijos e hijas y previniendo delitos sexuales. Las diputadas Loreto Carvajal y Jimena Osandón respaldaron la evaluación de la abogada. Es necesario que reforcemos toda la parte profesional, que demos asistencia también a las mujeres que allí asisten y a sus hijos. Recordemos que también los centros, muchos de ellos llevan a hijos menores. ¿Qué pasa con los hijos mayores de 15 años que no pueden estar en los centros? ¿Qué pasa con el acompañamiento posterior, el seguimiento? Obviamente que también dentro de la Asociación de Fiscales nos dan una cifra muy alarmante, casi 987 causas, de las cuales solo se alcanzan a ver 150. Es decir, más del 80% de las causas pareciera ser que van a ir o van a ser sobreseídas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Las mujeres hoy día no están denunciando, muchas se retractan, no están los ambientes físicos para que ellas puedan hacer su denuncia tranquilamente, normalmente llegan con los niños, e incluso hemos retrocedido en algunas cosas, porque decía que antes en la comisaría existía una pieza especial para la persona que hacía una denuncia de este tipo. Ahora, efectivamente es porque tal vez nuestra sociedad ha normalizado un poco el tema. A mí me llamó muchísimo la atención que la semana pasada aprobamos en la Cámara el tema del derecho de la mujer a vivir libre de violencia y no apareció en ningún lado. O sea, en ningún medio este fin de semana, ni sábado ni domingo, fue tema. Como que no importara. En la sesión también participó la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Viviana Paredes, quien explicó cómo funcionan los centros y casas de acogida para víctimas de violencia, el trabajo en zonas rurales y estimaciones de las denuncias, destacando la creación del Fono Denuncia 1455. Por su parte, Juan Sánchez, en representación de la PDI, explicó el proceder frente a estos delitos y las campañas de prevención que emiten por los medios de comunicación. Y el padre de Camilo Catrillanca asistió a la comisión que investiga la muerte del comunero mapuche. En la instancia legislativa, Marcelo Catrillanca recalcó que su hijo no tuvo participación en el robo de vehículos que afectó a un grupo de profesoras en la región de la Araucanía durante la jornada del 14 de noviembre. Asimismo, reiteró que la responsabilidad política de lo ocurrido es del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Marcelo Catrillanca, padre del fallecido comunero mapuche Camilo Catrillanca, espera respuestas sobre lo que ocurrió la jornada del 14 de noviembre del pasado 2018. Así lo manifestó acompañado por su familia ante la comisión investigadora que indaga las responsabilidades políticas del hecho que puso en cuestionamiento la labor del denominado Comando Jungla en la zona. En la sesión, los parlamentarios acordaron, entre otros puntos, oficiar al presidente Sebastián Piñera para pedir antecedentes de la actuación del gobierno en la zona. A su vez, se aprobó consultar sobre cómo y quién dio cuenta de lo ocurrido, como explicó la diputada Carmen Hertz. Por lo tanto, para nosotros es muy importante saber cuándo y cómo el presidente de la República se informó del asesinato de Camilo Catrillanca, cuándo y cómo recibió la información que Camilo Catrillanca estaba desarmado y que no hubo fuego cruzado y no tenía involucramiento alguno en el robo de los autos. Como asimismo necesitamos conocer el informe de la extinta Unidad de Inteligencia de la Araucanía para que señale si Camilo Catrillanca era una persona que estaba siendo vigilado. Para el diputado Jorge Radjeb, este oficio no es más que un aprovechamiento político. Oficiando al presidente de la República cuando a todas luces todos sabemos que el presidente de la República no se encontraba en Chile y quien encabezaba el gobierno en ese momento era su vicepresidente Andrés Chadwick. Por lo tanto, ese oficio al presidente de la República es inconducente y es por eso que nosotros no votamos favorablemente ese oficio, por cuanto lo que se pretende finalmente ahí es involucrar a través de él al presidente de la República, el cual no estaba en Chile cuando ocurrieron los hechos. En la instancia legislativa se acordó además el envío de un oficio a la expresidenta Michelle Bachelet para informar acerca de los motivos y razones que se tuvieron para establecer como zona de orden público y seguridad la localidad de Ercilla, en la Araucanía. Y la Cámara publicó el informe de evaluación a la ley que norma el acceso a la educación y salud sexual. El documento elaborado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados
cuestiona la implementación de la educación sexual en los colegios públicos, señalando que esta es débil y en algunos casos inexistente. Con la presencia de la asesora regional de UNESCO, Marillín de la Ney, el director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad, Diego Portales, Lidia Casas, el primer vicepresidente de la Cámara, Jaime Mulet, y parlamentarios de diversos sectores, se publicó el informe de evaluación de la Ley 20.418 que norma el acceso a la educación y salud sexual. El texto elaborado por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados contempla un análisis de los 10 años de vigencia de la normativa que estableció un marco para reconocer legalmente los derechos de las personas a acceder a información, orientación y prestaciones vinculadas a métodos anticonceptivos para regular la fertilidad, junto con la prevención del embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia sexual. La investigación fue solicitada al Comité Evaluativo por diputados miembros de la Comisión de Salud de la Cámara en atención a las altas cifras de contagio de VIH en el país. En ese contexto, el documento presentado en la sede del Congreso Nacional en Santiago manifiesta la existencia de un acceso limitado de adolescentes a la atención de salud, educación sexual débil y en algunos casos inexistente en colegios públicos, tal como lo señaló el diputado Pablo Lorenzini, presidente del Comité de Evaluación de la Ley. Se encontraron una serie de problemas como claridad en la ley vigente, financiamiento. Todos estos estudios, enseñanzas parten en los jóvenes a partir de una edad que hoy día ya está un poco pasada, hay que partir antes. Hay que obligar, los docentes, muchos nos decían, sí, pero yo no soy experto, hay que educar docentes para que hagan estos cursos en todos los colegios, que debiera estar obligatorio dentro del sistema. O sea, si esto conlleva una serie de situaciones que además aquí no es política, no es como una reforma que tú puedes estar de acuerdo en que el gobierno, que la oposición, que no, este es un tema que afecta a todo Chile. El parlamentario anunció además la presentación de un proyecto de ley que recoja las conclusiones y observaciones emanadas en el informe en función de mejorar la normativa vigente. El documento señala que existe una pugna de derechos entre la libertad de enseñanza y el acceso a la información, donde se releva el proyecto educativo por sobre la entrega de educación sexual. Por otro lado, agrega que existe una debilidad en limitar la educación sexual solo al ciclo de enseñanza media. La ley mandata la realización de un programa de educación sexual enfocándose en estudiantes desde los 14 años en adelante. El diputado Jaime Mulet destacó la existencia del Departamento de Evaluación de la Ley y valoró el análisis realizado a la normativa. Se llegó a la conclusión de que hay una tremenda tarea pendiente que tiene que ver fundamentalmente con la educación sexual en nuestro país y las preocupaciones que hay que tener sobre la materia a propósito del aumento del VIH, del adelantamiento de la sexualidad de los jóvenes, de la iniciación sexual de los jóvenes, etcétera. De manera que me parece relevante que la propia Cámara de Diputados examine cómo hacen las cosas, que no es común en este país. Generalmente todos se hallan bien, los presidentes, el Senado, en fin, el Poder Judicial y los poderes públicos. Acá nosotros hacemos un autoexamen, digamos, y en este mismo caso hay una evaluación compleja, digamos, que dice que hay tareas pendientes. El informe, que se dará cuenta en la sala de la Cámara este martes 22 de enero por el diputado Lorenzini, concluye la necesidad de ampliar el público destinatario de los programas de educación sexual, incorporando en la norma la educación primaria. Y se presentó un proyecto que tipifica como delito el no pago de la pensión alimenticia. El propósito de la moción, presentada por un grupo transversal de parlamentarios, es tipificar como maltrato habitual el incumplimiento reiterado en el pago de alimentos decretados judicialmente en favor de los hijos. El actuar de personas que no cancelen 3 pensiones mensuales continuas o 5 en un periodo de 12 meses será constitutivo de violencia intrafamiliar y por lo tanto considerado como delito, precisaron 2 de los autores de esta moción, los diputados Jaime Mulet y Carolina Marzán. Esa conducta sea considerada como violencia intrafamiliar, de tal manera que constituye una situación de orden penal y pueda obviamente ser sancionado penalmente por no pagar las pensiones de alimentos. Hasta hoy día, ustedes saben, no hay sanción penal para el no pago de las pensiones de alimentos y existe un peregrinaje continuo en búsqueda del pago de muchas personas, fundamentalmente mujeres en nuestro país, que están en situación de ser las personas acreedoras de pensiones de alimentos, ellas o sus hijos. Es triste y es indigno
cuando las mujeres en su lucha por pensión alimenticia para sus pequeños tienen que andar mendigando y que además, como estamos diciendo, no solamente violenta a la mujer en esta persecución por mantener el nivel de alimentos, de educación de sus pequeñitos, sino que además lo violenta a los menores. Así que esperemos que tenga una buena recepción, es transversalmente acogido. La iniciativa también fue respaldada por los diputados Esteban Velázquez, María José Hoffman, Emilia Nullado, Pedro Velázquez y Jimena Osandón, quien indicó que un gran porcentaje de no pago de pensiones alimenticias responde a un claro maltrato hacia la mujer, porque lo que busca el hombre es hacer prevalecer la sensación de dominio sobre su expareja. Y el análisis del proyecto que perfecciona el sistema de admisión escolar, incorporando criterios de mérito y justicia en la Comisión de Educación, y la presencia del canciller Roberto Ampuero en la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de iniciar el estudio del proyecto sobre el procedimiento de denuncia o retiro de tratados internacionales, son parte de la agenda de trabajo de las 15 comisiones que van a sesionar este día martes 22 de enero en la Cámara de Diputados. El informe lo recibimos a continuación con la periodista Fabiola Barahona, quien nos informa justamente desde la radio de la Corporación. Adelante, Fabiola. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? De inmediato les cuento parte de lo que serán el intenso trabajo de comisiones para este martes 22 de enero. Comenzamos entonces muy temprano con la investigadora sobre Corfo y Soquimich. Esta instancia investigadora, presidida por el diputado Esteban Velázquez, procederá a la votación de las conclusiones y propuestas de su investigación. La Comisión de Familia continuará con la discusión y votación particular de la indicación sustitutiva presentada por el presidente de la República al proyecto sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile. La creación del Servicio de Protección a la Niñez es el proyecto que tratará la Comisión de Hacienda, a cuya discusión están invitados los ministros de Desarrollo Social, Hacienda, Justicia y la Asociación de Funcionarios del Sename. Los diputados de Educación continuarán con la votación en particular de los proyectos refundidos sobre ciberacoso o ciberbullying. Luego iniciarán el estudio del proyecto que perfecciona el sistema de admisión escolar, incorporando criterios de mérito y justicia. A esta sesión ha sido invitada la ministra de Educación, Marcela Cubillos. La Comisión de Constitución continuará la votación en particular de la iniciativa que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, para lo cual espera contar con el jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Meri. En segundo lugar, junto a los titulares de Justicia y del Registro Civil, comenzará la discusión del proyecto que robustece la aplicación de las penas de inhabilitación del Código Penal. Con la presencia del ministro Roberto Ampuero, la Comisión de Relaciones Exteriores iniciará el estudio de la reforma a la Carta Fundamental en materia de procedimiento de denuncia o retiro de tratados internacionales. Mientras que los diputados de Trabajo continuarán con la votación de los proyectos relacionados con seguridad y de salud en el trabajo, con el que mejora las pensiones de los sistemas de pensiones solidarias y de capitalización individual, y el que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral. Crear un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito es el primer punto de la Comisión de Obras Públicas y Transportes. En segundo lugar, los diputados recibirán al ministro Juan Andrés Fontaine para conocer los problemas de congestión en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y el plan social de relocalización del embalse Punilla, que no se estaría cumpliendo. Perfecto, Fabiola, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de los parlamentarios en la jornada de este día martes, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados, Televisión.